Melek, sen de beni seviyorsun, yapma. Hiç mi umutu yok? Benim kardeşim o hemen kolay affeder ama ben öyle değilim. İkizi olarak çıkacağım karşına. Ha, buraya yazıyorum. Melek de unutmayacak. Can, benim kalbim çok kırıldı. Eğer bir bebeğim olmasaydı çoktan unutmuştun sen beni. Ne olur. Unutmamıştım seni. Unutmam mümkün değil. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Estoy aquí con otra serie que he elegido para ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué pasará en el encuentro entre Melek y Cian? ¿Melek realmente dirá que ha perdonado a Cian y que todavía lo ama mucho? ¿Podrá Cian convencer a Melek de que realmente la ama? ¿Cian quiere estar con Melek por el bebé, como dijo Melek? ¿Cómo reaccionará Cian cuando Nu lo ataque? ¿Morirá Samet Sansalan? ¿Qué pasará si resulta que Samet tuvo un accidente mientras perseguía a Sumru? ¿Todos los bienes de Samet Sansalan pasan a su esposa Sumru? ¿Qué pasará cuando Hikmet confiese después de que Nu la presione? ¿Cómo reaccionará Noé ante esta confesión? ¿La dama finalmente revelará la verdad de que Bunyamin es el hijo de Samet? ¿Se enterará Bunyamin que es el hijo de Samet Sansal? ¿La relación de Esma y Esad finalmente terminará como resultado de los esfuerzos de la esposa? ¿Entenderá Esma que Esad la está utilizando? ¿Qué pasará entre Tassin y la señora Sumru? ¿Se casarán Noé y Sebilay? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Cian Melek lo perdone, que mejore con Nu, que Sumru sea feliz con Tassin y que Samet Sansalan obtenga lo que se merece, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Cuando Melek de repente ve a Cian frente a ella, en realidad se siente muy feliz de que esté de regreso. Por supuesto, aunque hace todo lo posible para no mostrarle esto a Cian, Cian comprenderá que Melek todavía no está vacío hacia él. Aunque una voz dentro de ella quiere decirle, te perdono Cian, ella se abstendrá de hacerlo y querrá asegurarse de que él realmente se arrepienta y realmente quiera casarse con ella. Cian le rogará a Melek y tratará de decirle que está muy enamorado de ella y que realmente la ama. Sus esfuerzos comenzarán a dar resultados, aunque sean pocos, y Melek se ablandará hacia él. Al darse cuenta de esto, Cian insistirá en enmendar el error y considerará dejar de lado su decisión de irse al extranjero. Melek dirá que, en realidad, Cian la persigue no por ella misma sino por el bebé, y que si no fuera por el bebé, la habría olvidado hace mucho tiempo. Cian definitivamente no aceptará esto y tratará de explicar que está perdidamente enamorado de Melek y que nunca la ha olvidado. Cuando Melek vea la tristeza en los ojos de Cian y los ojos que la miran con amor, comenzará a creer. Cuando Nu se da cuenta de que Melek se ha suavizado hacia Cian, dirá que está en contra de esta relación y que nunca olvidará todo lo que ha hecho pasar a Melek y que no actuará tan conscientemente como Melek. Pero Cian intentará recuperar a Melek y a su bebé y recuperar el corazón de Nu. Prometerá que tiene toda la razón, pero con el tiempo demostrará lo buena persona que es. Mientras Samet está en cuidados intensivos, su corazón se detiene y llega al borde de la muerte. Sin embargo, incluso si su corazón comienza a funcionar nuevamente, no podrá regresar a la mansión ni a su trabajo. Pienso que podría existir la posibilidad de que quede postrado en cama. Si no se encuentra inmediatamente el riñón buscado, la situación de Samet se volverá aún más difícil. Es posible que el señor Samet quiera usar esto para que la señora Sumru regrese a la mansión sin contarle cómo tuvo el accidente. Si regresas a la mansión conmigo y los niños, podría chantajearme diciendo que no le diré a nadie sobre esto. La señora Sumru no cederá a este chantaje, pero mientras tanto, Samet Bey, cuyo corazón se ha parado, ya no tendrá ningún rastro de su antigua salud. Mientras tanto, la mayor autoridad pasará a la señora Sumru, ya que ella todavía es su esposa. La señora Sumru se hará cargo del negocio y la mansión y comenzará a vivir su propia vida. Cuando Nu la presiona, Hikmet confiesa que hizo que Melek pasara por todas las cosas que hizo para que ella abortara al bebé. Él dirá lo cruel que es la señora Nu Hikmet y lo mala persona que es. Cuando se le pregunta cómo pudo atentar contra la vida de un bebé no nacido, la señora Hikmet responde que se arrepiente de lo que hizo. Noé es un poco rencoroso, así que estas palabras no significarán nada para él. Ella compartirá esto inmediatamente con su hermana gemela Melek. Finalmente, la señora se enteró por lo que escuchó en la puerta el momento en que Samet Bey le dijo al médico que Bunyamin era su hijo biológico. Él no querrá que esto salga a la luz.
Porque si resulta que Bunyamin es el hijo de Samet, seguirá actuando como si no supiera cómo mantenerlo en secreto porque no quiere que se divida la propiedad. Bunyamin seguirá viviendo como sirviente de la mansión, ajeno a todo. Porque su padre, que ha estado ocultando este hecho durante años, dejó un testamento que decía si muere y lo mencionó allí, Samet Bey lo sabrá cuando muera. Esma seguirá siendo el juguete de Esat, sin escuchar las advertencias de su esposa. Finalmente, la dama hará todo lo que esté a su alcance para evitar que otra joven pase por los problemas que ella atravesó años atrás. Como último recurso, cuando no puede mantener alejada a Esma, se enfrentará a Esat y le advertirá que esto tendrá malas consecuencias y que debe rendirse. Pero no creo que esto ayude tampoco. Cuando Esma continúa siendo el interés amoroso de Esat y queda embarazada de él, las cosas se intensificarán hasta el punto de cometer suicidio. Porque Esat no aceptará que el bebé en el vientre de Esma sea definitivamente suyo y la abandonará diciendo que no quiere que aborte ni quede a luz. Y desafortunadamente Esma descubrirá que ella es el juguete de Esat. El señor Tassin se ganó el corazón de la señora Sumru con el valor que le brindó. Y ambos son conscientes de su interés mutuo y considerarán vivir una vida juntos después de divorciarse de Samet. Su relación se hará más fuerte con la confianza y el amor que aumenta entre ellos día a día. Aunque Nui y Melek apoyarán a este dúo, Arika y Esat seguirán siendo enemigos de la señora Sumru. El señor Tassin nunca dejará sola a la señora Sumru ante cualquier dificultad que experimente y nunca la dejará sin su ayuda y apoyo. También hay un gran amor entre Nui y Sebilay. Solo la última crisis de celos de Noah dañó un poco su relación. Mientras Sebilay estaba impaciente por sorprender a Nui y decirle que ella y Cian estaban oficialmente divorciados y que ya no había ningún obstáculo para su matrimonio, se enfrentó a la innecesaria crisis de celos de Nu. Por esta razón, no querrá apresurarse a casarse. Aunque Nu prometió que algo así nunca volvería a suceder, Sebilay le advirtió que si volvía a hacer algo así, la perdería para siempre. Espero que Noah no vuelva a provocar crisis de celos innecesarias como esta y dañe su relación. Entonces, ¿crees que Melek y Cian volverán a estar juntos? ¿El señor Samet permanecerá postrado en cama? ¿Seguirán juntos el señor Tassin y la señora Sumru? ¿Hará Nu algo para molestar a Sebilay nuevamente? ¿Se marcharán Esma y Esat antes de que les sobrevenga el desastre? ¿Le dirá el médico a Bunyamin que Samet es su padre biológico? ¿Será capaz de resistir el anhelo de su maravillosa madre y mudarse con la señora Sumru? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.